En México, más de 12 millones de personas tienen diabetes. Rodolfo Piñeiro es especialista en este tema, es médico especialista en este tema. ¿Cómo estás, Rodolfo? Qué gusto verte. Bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Por qué está aumentando el número de personas con diabetes? Porque tristemente estamos haciendo diagnóstico en una edad muchísimo más temprana. Actualmente estamos haciendo diagnósticos en pacientes a partir de los 16 años, un poquito menos. Y esto por antecedentes de resistencia a la insulina, que esto nos va a generar una prediabetes y genera ya el diagnóstico como tal de diabetes y está aumentando. Tiene que ver mucho con el sobrepeso y con la obesidad. ¿Cómo entender la resistencia a la insulina, Rod? Ok, la resistencia a la insulina es cuando el páncreas está generando más insulina para poder metabolizar los carbohidratos, ¿de acuerdo? Quiere decir que la insulina no tiene la capacidad de poder llevar la glucosa a la célula y que esta célula vaya hacia los diferentes órganos. Genera un aumento, una hiperinsulinemia, mayor secreción de insulina, y esto en un futuro va generando prediabetes con valores de glucosa más elevados y nos van a llevar a una diabetes. ¿Se puede prevenir la resistencia a la insulina, Rodolfo? Sí, se puede prevenir y se puede revertir. ¿Cómo se va a prevenir? Teniendo un estilo de vida saludable, alimentación más nutritiva, evitar los ultraprocesados y evitar el sedentarismo principalmente. Los signos y síntomas de la resistencia a la insulina más comunes y algo que nos dicen muchas veces en casa, las abuelitas lo que dicen es este oscurecimiento en el cuello, es una hiperpigmentación que se llama acantosis nigricans y que podemos encontrar en la mayoría de los pacientes con resistencia a la insulina. Claro. Ok, ahora, la insulina es el medicamento que conocemos los mexicanos para atender los casos de diabetes porque lleva muchísimo tiempo, porque además es inyectado y porque además hay todo, pues es un ritual, ¿no? Aplicar esto. ¿Hay más medicamentos actualmente o solamente la diabetes se controla con insulina? ¿O también hay quien haciendo una dieta muy saludable puede revertir o por lo menos puede dejar de estar indicando estos marcadores de diabetes, Rodolfo? Ok. Primero, la diabetes es una enfermedad crónica y con mucha prevalencia que va a generar riesgo de generar enfermedades, de complicaciones, microvasculares como macrovasculares. Hoy día existen múltiples tratamientos farmacológicos que nos van a brindar seguridad y eficacia, además una pérdida de peso, protección cardiovascular y menor riesgo hipoglucémico, ¿de acuerdo? Lo que me mencionabas de la insulina la ocupamos en los pacientes cuando la combinación de 2 o 3 hipoglucemiantes orales ya no es suficiente para llevar al paciente a un control óptimo de glucosas. Claro. Ahora, alguien que le identificaron diabetes, que mejora su comida, su alimentación, que se aplica mucho, ¿puede revertirlo o a fuerza tiene que estar medicado? Al inicio se puede con dieta y ejercicio. Se tiene que usar terapia farmacológica en la mayoría de los casos, pero sí se puede meter en remisión al paciente. ¿Cuándo vamos a hablar de remisión de diabetes? Cuando el paciente logra al menos 3 meses de control de glucosas y una hemoglobina glicada menor a 6.5 sin tratamiento farmacológico. Y por lo regular esto se logra cuando se tiene una pérdida de peso arriba del 17%. Pero sí es posible la remisión de la diabetes. Me quedo con eso. Ahora, además de la insulina, hay otros medicamentos, porque inclusive estaba leyendo yo que hay medicamentos para atender la obesidad que también se utilizan para diabetes o que son para diabetes y hay quien ya los utilizó para bajar de peso. Cuéntame. Claro, son medicamentos hoy día que están muy famosos y tienen un boom muy, muy grande en redes sociales. Son los análogos de GLP-1, los famosos Ozempic, Wegovy, Mounjaro, la tirzepatide. El caso más famoso hace un par de semanas o en este mes fue el caso de Serena Williams con el uso de tirzepatide. Este tipo de medicamentos son muy buenos porque van a dar una pérdida de peso, mejoran el control de las glucosas y aparte dan beneficios tanto cardiovasculares, renales y a nivel de grasa visceral. Son medicamentos muy buenos, pero existe un boom en redes que hay mucha información falsa sobre este tipo de terapias. En redes sociales existen muchos videos que dicen que los GLP-1, Ozempic, Wegovy, por ejemplo, generan pancreatitis, generan cáncer de tiroides y van a generar una ceguera. Esto es completamente falso. Toda esta controversia surge por un estudio en roedores, en ratas principalmente, en donde se aumentó el riesgo de cáncer de tiroides. Sin embargo, esta relación en humanos no está comprobada, ¿de acuerdo? Además, los roedores tienen un receptor hormonal en tiroides que nosotros no tenemos. Son medicamentos muy, muy seguros que podemos utilizar tanto para diabetes como para pérdida de peso. En el caso de diabetes, pues hablamos de Rybelsus y de Ozempic. Y para sobrepeso y obesidad estamos hablando de Wegovy, que llega a dosis más altas que Ozempic.
Ok, ahora, todos estos medicamentos tienen que ser bajo la supervisión médica y no es como que tú te los puedas estar poniendo porque te sientes médico una vez a la semana. Claro, O sea, la neta no. Claro, estos medicamentos tienen contraindicaciones, son medicamentos muy sencillos de utilizar, pero no porque sean sencillos quiere decir que te los vas a automedicar, ¿de acuerdo? Sí tienen implicaciones en la salud y que debería ser un médico o un especialista quien te prescriba este tipo de terapias. Cosas que debemos de saber si quieren utilizar los análogos de GLP-1 como es Ozempic o Wegovy o bueno, Mounjaro, cualquiera de estas terapias, es que no tengamos antecedentes personales y o familiares de cáncer medular de tiroides o que no tengamos una condición que se llama neoplasia endocrina múltiple o NEM tipo 2. ¿El tratamiento cuánto dura de estos medicamentos en una persona para que reduzca el peso? Ok, lo que siempre les menciono a mis pacientes en consulta es que el tratamiento de la obesidad va a ser un tratamiento crónico, ¿de acuerdo? Porque la enfermedad es una enfermedad crónica. No podemos hablar de 2, 3 meses. Hay artículos incluso que nos dicen que son medicamentos que se deben de usar de por vida, ¿de acuerdo? Estamos hablando de tiempos largos en lo que el paciente se reeduca en el tema de alimentación. Tenemos que modificar por completo la cultura que tenemos en cuestión a la alimentación, ¿de acuerdo? Y somos una población muy sedentaria. Tenemos que hacer esos cambios para poder dejar el medicamento. Y en el tema de diabetes igual, ¿verdad? Así es, O sea, va junto. en la diabetes, uno de los pilares del tratamiento es alimentación y ejercicio. Es como una casa, lo que les digo a los pacientes. Para lograr tener un techo, que sería mi control glucémico, es tener dieta y ejercicio. Y tercer pilar puede ser los medicamentos que podemos modificar con facilidad si es que el paciente hace actividad física de moderada a intensa, con una regularidad en la semana y alimentación, o sea, seguir un plan de alimentación estructurado para el paciente. ¿Qué es la mayor desinformación que has visto en redes? Que digas, a esta sí ya neta se pasaron de lanza. Pues el tema de cáncer de tiroides con los análogos de GLP-1 y en pacientes con diabetes, la insulina. Que la insulina va a provocar ceguera, va a provocar daño renal y va a generar amputaciones. Esto es un mito muy, muy grande en la población mexicana. Los médicos que nos enfocamos en tratar diabetes lo vemos muy seguido en la consulta. El paciente cree que por utilizar insulina va a generar este tipo de complicaciones. Y esto ocurre porque durante meses, estoy hablando 3 meses, bueno, en adelante hasta años, ha manejado glucosas de 300, 400 o más altas, ¿de acuerdo? Y ya aparecen las complicaciones y cuando van a consulta, ya el tratamiento tiene que ser a base de insulina para lograr disminuir esas glucosas. Y el paciente cree que por usar insulina, por inyectarse, está teniendo estas complicaciones. Rodolfo, te aprecio mucho estos minutos, qué gusto verte. De nada, muchas gracias. Ahí está, Rodolfo Piñeiro. Yo soy Irving Pineda, siguen la señal de Fuerza Informativa Azteca y en verdad, qué gusto andar por acá.